Muy buenas noches, es para mí un gusto darles la bienvenida a esta sesión académica de la Sociedad Mexicana de Oncología Médica que tiene como objetivo la multidisciplinariedad en el tratamiento de cáncer. Hoy día nos reunimos con motivo del cáncer de próstata y el tema que vamos a abordar es rompiendo paradigmas en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Es un gusto para mí tener a dos grandes colegas hoy, el doctor Osvaldo Hernández y la doctora Cristian Aide Flores Barcázar, compartiendo el foro sobre los tópicos más importantes de cáncer de próstata metastásico. Yo soy oncólogo médico, soy la doctora María Teresa Burlón de los Ríos, he enfocado la mayor actividad académica de mi carrera como oncólogo médico a la oncología genitourinaria y soy médico adscrito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hoy día nos acompaña el doctor Osvaldo Hernández. Él es oncólogo médico en oncología integral en Ciudad de México. Es médico cirujano por la UNAM, cursó la especialidad de medicina interna en el Hospital Juárez y oncología médica en el Instituto Nacional de Nutrición. Ha tenido reconocimientos como el Premio Nacional de Oncología Médica en el 2012 y participa activamente como investigador en ensayos clínicos fase 3 y 4 de cáncer genitourinario. La doctora Cristian Aide Flores Balcázar es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Ella cursó medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y radiooncología en el Instituto Nacional de Cancerología. Tiene maestría en salud pública y actualmente cursa maestría en radioterapia avanzada por la Universidad de Dublín y tiene varias áreas de interés dentro de la oncología, que es cáncer de mama, cáncer ginecológico y cáncer genitourinario. Con esto hemos puesto una agenda que nos permita brindar las diferentes opciones de tratamiento que tenemos hoy, aparte del bloqueo hormonal en cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Y primero tenemos al doctor Osvaldo Hernández, que nos hablará del rol de la quimioterapia en este escenario. Posteriormente profundizaremos en el papel de la radioterapia en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible por la doctora Flores. Y finalmente yo andaré en los nuevos tratamientos hormonales que se han convertido en un estándar para este escenario. Finalmente, haremos un panel de discusión y les motivo a todos a, por favor, ingresar sus preguntas en nuestro sistema y plataforma, donde tenemos un chat en donde pueden irlas ingresando y con mucho gusto las abordaremos al final de este tema. Y con gusto le doy la bienvenida al doctor Osvaldo Hernández para enfatizar el papel de la quimioterapia en los pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, doctora Burlón. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología. Es para mí un enorme placer estar presente en esta sesión y más justo abordar un tema tan importante como es el manejo del cáncer de próstata metastásico sensible a la castración y toda la corriente de nuevas terapias que se han aprobado realmente en los últimos 6 años. Bueno, para no retrasar más el tema y la situación de la premura de la presentación, vamos a compartir mi presentación para poder dar inicio. Bueno, en esta ocasión me tocó participar con ustedes para hablar sobre el rol de la quimioterapia en cáncer de próstata metastásico sensible a la castración y para ello empezaremos la sesión. Vale recordar un poco la historia, que siempre que presento esta diapositiva me remonto a las épocas de residente, donde realmente el manejo de cáncer de próstata era un terreno completamente del urólogo. O sea, realmente el paciente oncológico era referido al oncólogo médico hasta una etapa muy avanzada de la enfermedad, cuando ya el paciente había progresado realmente a todas las estrategias hormonales y maniobras hormonales secundarias en el contexto tanto hormonosensible como el de resistente a la castración. Y veíamos que en aquellos tiempos la enfermedad metastásica sensible a la castración, el mejor estándar era bloqueo androgénico total. Posteriormente a la progresión, sustituir o cambiar el antiandrógeno, incluso hacíamos algunas terapias como lavado de antiandrógeno, y después de eso, maniobras hormonales secundarias, y realmente la quimioterapia quedaba confinada al último momento del tratamiento en cáncer de próstata metastásico. Y realmente, en la actualidad, hemos tratado de cambiar esto, hemos intentado posicionar al docetaxel, en vez de dejarlo hasta la enfermedad castración resistente, a un momento más temprano, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad metastásica sensible a la castración,
con la intención de que esos pacientes, al tener un tratamiento que sea capaz de inhibir las clonas hormonosensibles y las clonas hormonoresistentes, tengamos un mayor periodo de control de la enfermedad y con esto impactar de manera favorable en la sobrevida global de los pacientes. Y les decía realmente que el avance ha sido prácticamente del año 2015 a la actualidad, donde docetaxel se aprobó inicialmente basado en el estudio Charter, corroborado el papel de la quimioterapia y la enfermedad hormonosensible con el estudio Estampida, y prácticamente a partir del 2017 vino toda la era de los antiandrógenos de nueva generación en la era hormonosensible, que eso ya nos hablará Maite anteriormente y que no andaré en ello. Les decía también que justamente docetaxel fue la primera terapia aprobada en el manejo de enfermedad hormonosensible en combinación con bloqueo androgénico total, y esto vino a cambiar realmente la indicación de tratamiento para esos pacientes. Y desde el 2018 tenemos ya aprobaciones de distintas drogas, y esto también nos hace pensar en cómo tendremos que modificar la primera línea de manejo al momento de la resistencia a la castración, que quizás también será un terreno muy grande que tengamos que observar y quizás tome también toda una sesión completa para poder definir qué hacer en los pacientes que reciben quimioterapia o antiandrógenos de nueva generación desde la enfermedad hormonosensible. Especificando en quimioterapia, tenemos prácticamente 3 estudios que aprueban el papel de docetaxel en la enfermedad hormonosensible. El primer estudio fue el estudio YETUG 15, que fue un estudio negativo. Fue un estudio donde se alcanzaron resultados en sobrevida libre de progresión, en control bioquímico, pero no se demuestra beneficio en sobrevida global. Fue hasta el estudio Charter donde se documenta un papel primordial de la quimioterapia con una ganancia en sobrevida global de prácticamente 13 meses, que si remontamos a la historia del TAX 327, la ganancia en sobrevida que daba docetaxel era únicamente de 2 meses. Entonces, realmente con estos resultados vino a abrirse un panorama muy grande para los pacientes con enfermedad hormonosensible, y estos resultados fueron corroborados posteriormente por el estudio Estampida. ¿Cuál era el racional o cuál fue el racional para poder definir que la quimioterapia pudiera ser efectiva en el manejo de la enfermedad hormonosensible? Justamente cuando se presentó el estudio Charter de NASCO, nos presentaban esta diapositiva y nos decían que cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad metastásica sensible a la castración, tendremos una gran cantidad de clonas hormonosensibles, pero desde el momento del diagnóstico ya tenemos clonas hormonoresistentes, que al momento de que ese paciente reciba una terapia de depuración androgénica, lo que haremos prácticamente será como una selección clonal. Prácticamente eliminaremos a las clonas hormonosensibles, pero dejaremos a las clonas hormonoresistentes que finalmente van a condicionar la reemergencia o la progresión de la enfermedad metastásica. Bajo este racional se propuso dar quimioterapia en combinación con hormonoterapia para poder atacar tanto a las células dependientes de andrógenos para su proliferación y a las clonas independientes al estímulo hormonal. Y el otro pro también es que muchos pacientes que eran manejados solamente con bloqueo androgénico total, al momento de fallar el bloqueo androgénico, tenían un estado de fragilidad que no permitía que esos pacientes pudieran recibir quimioterapia. Y los contras era pensar, si nosotros damos depuración androgénica, disminuimos la capacidad de replicación de las células y también sabemos que la quimioterapia es más efectiva mientras el tumor se esté dividiendo. Entonces, si nosotros dábamos quimioterapia en bloqueo androgénico total, pudiéramos disminuir la potencial respuesta a los agentes citotóxicos. Y otro de los contras planteados en esta sesión fue que muchos pacientes van a responder por mucho tiempo al bloqueo androgénico total y quizás en ningún momento de su vida pueda necesitar quimioterapia, aunque realmente este me parece un panorama muy pequeño de pacientes que puedan cumplir con esas características. Y les mencionaba que el primer estudio presentado intentando evaluar la adición de quimioterapia al bloqueo androgénico total fue el estudio YETUG 15, donde este estudio demuestra que la adición de quimioterapia al bloqueo androgénico favorece la sobrevida libre de progresión bioquímica y también favorece la sobrevida libre de progresión clínica. Realmente esos resultados son sólidos a favor de la quimioterapia. Sin embargo, cuando se analiza el beneficio en sobrevida global, vemos que se pierde este efecto y pareciera, al menos en este estudio, que la quimioterapia no logra cumplir el objetivo primario que era sobrevida global. Sin embargo, en el año 2015 ya se publica por escrito el estudio Charter, donde se vuelve a evaluar población hormonosensible en la combinación con quimioterapia y hormonoterapia,
y la ganancia en sobrevida global de estos pacientes fue prácticamente 13.6 meses más de ganancia en sobrevida global a los pacientes tratados con docetaxel más bloqueo androgénico total, alcanzándose una mediana de sobrevida de 57.6 meses en comparación de 44 meses en los pacientes que solamente recibían bloqueo hormonal estándar. Y esto representaba una reducción del riesgo de muerte al añadir quimioterapia de prácticamente el 39% a favor de la combinación. También este estudio nos enseñó a poder intentar discernir o seleccionar cuáles son los mejores pacientes que pudieran beneficiarse del uso de quimioterapia. Y en este estudio se dividió la población en dos grupos primordiales, pacientes con enfermedad de alto volumen y pacientes de enfermedad de bajo volumen, definiéndose alto volumen aquellos pacientes con 4 o más lesiones metastásicas a nivel óseo, que alguna de esas lesiones afuera del esqueleto axial o la pelvis, o que esos pacientes tuvieran afección visceral. Sin embargo, si nosotros nos limitamos a un criterio meramente numérico, quizás en esta imagen de la izquierda no nos quede duda que este paciente se trata de un paciente con enfermedad de alto volumen, pero en este paciente donde quizás cumplimos con el criterio de 4 lesiones al menos documentadas, es enfermedad realmente muy pequeña. ¿Pudiéramos considerar a este paciente como enfermedad de alto volumen? ¿O qué pasaría con un paciente con una enfermedad metastásica a una sola zona, que sería la pelvis, pero con un gran volumen tumoral? Entonces, quizás la situación de los criterios pueda ser meramente orientativa, pero no tendría que ser un criterio de uso estricto para poder definir cuál sería la mejor población que pueda beneficiarse. Y en base al análisis de estos subgrupos de alto y bajo volumen, identificamos que los pacientes con enfermedad de alto volumen tenían un beneficio mayor con la adición de quimioterapia, prácticamente 17 meses más de ganancia en sobrevida a favor de la combinación con docetaxel, que era un global de una sobrevida mediana de 49.2 meses, comparado con los 32.2 meses que daba solamente el bloqueo hormonal. Pero cuando analizamos a los pacientes que solamente se identificaron como enfermedad de bajo volumen, vemos que ese beneficio se diluye y que no se alcanza a tener una significancia estadística para esta población. Por lo cual, con esto nos haría pensar que el mejor grupo de pacientes para poder recibir quimioterapia serían aquellos pacientes con enfermedad de alto volumen en base a los criterios del estudio Charter. También este estudio analizó objetivos secundarios, como era el tiempo de control bioquímico a los 6 meses, a los 12 meses, el tiempo del desarrollo de enfermedad resistente a la castración y el tiempo de progresión clínica, y prácticamente se cumplieron todos los objetivos a favor de la combinación de la quimioterapia. Y fíjense, el tiempo de progresión clínica para los pacientes que solamente recibían bloqueo hormonal, 19.8 meses la mediana, contra 33 meses en aquellos pacientes que recibían la combinación con docetaxel. Es decir, realmente retrasamos cerca de un año la progresión de la enfermedad cuando nosotros combinamos quimioterapia con bloqueo hormonal desde la enfermedad hormonosensible. Y en alguna sesión estaba presente el doctor Tannock, y cuando se presentó el estudio Charter debatía y decía, tenemos un estudio francés que es negativo, tenemos un estudio que es positivo, y si nosotros hacemos matemáticas puras, 1 menos 1 es 0, entonces queda muy en duda el papel de la quimioterapia. Bueno, para poder salir de esta situación de tener un estudio negativo y un estudio positivo, se presentó posteriormente el estudio Estampida. Todos conocemos el estudio, un estudio con múltiples brazos para evaluar el manejo con abiraterona, con docetaxel, para evaluar la adición de ácido zoledrónico, pero cuando se presenta la información de la adición de quimioterapia bloqueo androgénico total, volvemos a encontrar un beneficio en sobrevida global a favor de la combinación de quimioterapia y bloqueo hormonal, prácticamente una mediana de sobrevida de 77 meses contra 67 meses en bloqueo androgénico total, representando esto una reducción de riesgo de muerte cercano al 24% a favor de la combinación de quimioterapia y hormonoterapia. Si nosotros analizamos realmente las sobrevividas que se presentaron en los 3 principales estudios que tenemos de la combinación de quimioterapia con bloqueo hormonal, vemos que estas medianas de sobrevida prácticamente superan los 60 meses. Es decir, un paciente con cáncer de próstata metastásico que pueda recibir quimioterapia y bloqueo hormonal va a tener una mediana de sobrevida cercana a los 5 años cuando nosotros decidimos ofrecer esta combinación.
Y también cuando nosotros tenemos resultados negativos y resultados positivos, algo que nos puede ayudar a discernir de una mejor manera el verdadero impacto de esta combinación es la presencia de metaanálisis. Y justamente el metaanálisis presentado en el 2015 nos presentaba la información de los 3 estudios combinados, donde se consolida realmente que la quimioterapia añadida al bloqueo androgénico total representa un beneficio tanto para sobrevida global como un beneficio para la sobrevida libre de progresión. Y ahora, ¿qué pudo haber dado diferencias en un estudio que fue el estudio inicial, el estudio francés, que fue negativo, en comparación con los otros estudios que se presentaron posteriormente? Quizás lo que tendremos que ver aquí de forma muy representativa es que los pacientes que tenían enfermedad de alto volumen en el estudio YETUC fue solamente el 21.6%, en comparación con el estudio Charter y el estudio Estampida, donde más del 60% de los pacientes eran catalogados como enfermedad de alto volumen. Y también, si nosotros vemos un marcador clínico, predictor clínico pronóstico, que es el valor de Gleason, 56% tenían un Gleason de 8 a 10, con cerca de un 70% de los pacientes en el estudio Charter o Estampida. Entonces vemos que no estamos comparando poblaciones realmente idénticas en cada estudio, y quizás lo que más impacta aquí es que la enfermedad de alto volumen fue un menor porcentual en el estudio YETUC-JAFU15. Esto lo analizaremos al final, pero si quisiéramos discernir si la quimioterapia contra la hormonoterapia en combinación pudiera tener alguna diferencia o algún papel predictor de mayor beneficio, cuando se presentó el estudio Latitude, se intentó hacer un análisis indirecto de ambos estudios, de Latitude y el Charter, encontrando que la razón de riesgo en cuanto a sobrevida global era prácticamente muy similar en ambos estudios, y cuando incluso se intentaban sobreponer las curvas para poder identificar si alguno pudiera dar mayor o no beneficio, vemos que realmente el comportamiento de la adición de docetaxel o un antiandrógeno de nueva generación parece brindar un beneficio muy parecido a la población. Quizás una de las diferencias que más tengamos a considerar será la presencia de toxicidad. Sabemos muy bien que la quimioterapia, la principal toxicidad, o quizás la que más comúnmente nos tiende a limitar un poco en la prescripción, es la toxicidad hematológica, donde en el estudio Charter neutropenia se presentó en 12%, neutropenia febril en 6% y neutropenia asociada a infección grado 3 o 4 en 2%. Pese a esto, nosotros sabemos que el tratamiento de quimioterapia se ofreció únicamente por 6 ciclos, lo que correspondería a una exposición a esta toxicidad por solamente 4.5 meses de tratamiento. Sin embargo, los tratamientos antiandrogénicos, pese a ser terapias tomadas, también tienen riesgo de complicaciones cardiovasculares o metabólicas, encontrándose hipertensión hasta cerca de 20% de los pacientes con toxicidad grado 3 o grado 4, y esta toxicidad tendría que ser sobrellevada por un tiempo mayor, que es la mediana de control de la enfermedad, que es cercana a los 33 meses. Si nosotros quisiéramos buscar diferencias realmente en las razones de riesgo del estudio Charter, del estudio Latitude, del estudio ENSAMED, vemos que realmente el beneficio en sobrevida global pareciera ser muy parecido en cualquiera de las estrategias, por lo cual tampoco pudiéramos discernir de esta manera si alguna u otra estrategia pudiera condicionar un mayor impacto en sobrevida global. Y retomando la parte de toxicidad, pensando en que la quimioterapia pudiera condicionar un mayor abandono del tratamiento, vemos que realmente 13% de los pacientes en el estudio Estampida abandonaron tratamiento con docetaxel, y en el estudio Latitude 12% de los pacientes abandonaron tratamiento, discontinuaron por toxicidad. Entonces pareciera realmente que tampoco la toxicidad pudiera ser un factor muy franco para poder discernir esta población. Y cuando nosotros vemos qué factores pudieran ayudarnos a discernir cuál sería la mejor estrategia, sabemos que tendremos que tomar varios factores a considerar, como los objetivos del tratamiento, entre ellos considerar la edad del paciente, las comorbilidades, las características sociales, el tiempo que el tratamiento pueda llevar un apego al tratamiento, la preferencia del paciente para un tratamiento oral intravenoso y también la capacidad de reembolso, la capacidad de acceso económico. Tendremos que evaluar también los criterios para enfermedad de alto riesgo para poder definir cuáles pacientes realmente cumplan los criterios para el estudio Charter, donde el beneficio es mayor, y también conocer las condiciones físicas del paciente que nos permitan conocer si el estado funcional pudiera ser suficiente para el manejo con quimioterapia y si la presencia de síntomas pudiera favorecer la quimioterapia intentando buscar una respuesta de una manera más pronta.
Y por último, la última diapositiva de esta sesión, para pacientes con estado funcional suficiente y con enfermedad de alto volumen, quizás sería el mejor grupo de pacientes para considerar la combinación de quimio-hormonoterapia en enfermedad hormonosensible, y prácticamente para la enfermedad de bajo volumen, cualquiera de las combinaciones que ya nos platicará Maite posteriormente, y para pacientes no fit para poder recibir quimioterapia, independientemente del alto o bajo volumen, quizás la quimioterapia no tenga aquí un mayor impacto. Y en la presencia de comorbilidades, pues sin duda alguna, a los pacientes que no tengan comorbilidades o los pacientes con patologías controladas, quizás en esos pacientes todavía tuvo un mayor peso la posibilidad de ofrecer quimioterapia para ellos. Para concluir y dar paso a la siguiente sesión, ha habido cambios drásticos en el manejo de cáncer de próstata metastásico hormonosensible en los últimos 6 años. El estudio Charter fue el primer estudio en demostrar beneficio absoluto en sobrevida global de 13.6 meses a favor de docetaxel en combinación contra solo el bloqueo androgénico total, y no podemos hasta el momento encontrar diferencias francas entre el beneficio de los taxanos con los antiandrógenos de nueva generación. Para pacientes con actividad visceral y posiblemente para los pacientes con síntomas francos, pudiéramos considerar de una manera preferible o más favorable el uso de quimioterapia, y quizás las diferencias principales radicarían únicamente en los costos y toxicidad. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención. Dejo la sesión para que la doctora Burlón nos siga llevando con la coordinación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, y también quisiera agradecer a nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología el apoyo que hemos obtenido de Janssen para este evento de educación médica continua, sabiendo que esta farmacéutica ha sido líder en el desarrollo de fármacos en el escenario de cáncer de próstata avanzado. Para continuar un poco con la idea de multidisciplina en cáncer, tenemos a la doctora Flores Balcázar, que nos hablará del papel de la radioterapia en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Bienvenida, Cris. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, y comenzaré mi plática diciendo que todos hemos visto un cambio abismal, por ejemplo, desde que éramos residentes hasta ahora en el manejo de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Sabemos que durante los últimos años ha habido avances en cuanto al manejo con terapia hormonal, en la combinación de quimioterapia con antiandrógenos, y en este contexto sí me gustaría puntualizar cuál es el papel de la radioterapia. Antes participábamos únicamente como método de paliación en pacientes con enfermedad muy avanzada, y ahora el panorama ha cambiado tanto que me gustaría puntualizar en este tiempo pues las indicaciones de tratamiento con radioterapia. Es importante también mencionar que los pacientes los vamos a dividir en dos contextos. Por ejemplo, la enfermedad oligometastásica, que son pacientes, como sabemos, con 1 a 5 metástasis, aunque esta definición no está muy ampliamente establecida, pero en este contexto intentamos prolongar supervivencia libre de progresión, y eventualmente podemos hablar de una potencial curación en estos pacientes. Existe otro contexto, que son los pacientes con enfermedad diseminada, en quienes únicamente nos vamos a enfocar a paliar síntomas y tratar de mejorar la calidad de vida. No me voy a meter en este último tema, pero sí me gustaría puntualizar en qué casos nosotros entramos a tratamiento con pacientes con enfermedad oligometastásica. Y hablando en estos escenarios, nosotros tratamos a los pacientes ya sea con tumor prostático, con enfermedad ganglionar de novo, que si bien sabemos que recientemente pues dejó de ser una enfermedad metastásica como tal, sin embargo sigue siendo caracterizada como una etapa 4, y creo que es importante saber el contexto y las características de qué pacientes son a los que irradiamos. También el otro escenario son los pacientes con tumor prostático y enfermedad no regional de bajo volumen, de novo, y por último la enfermedad recurrente fuera de la próstata. En pacientes con tumor prostático y con enfermedad ganglionar regional de novo, el estudio más fuerte que tenemos es este análisis post-hoc del STAMPEDE, en donde los pacientes tratados en el brazo control, que fueron manejados con orquiectomía versus bloqueo hormonal, fueron pacientes que a discreción del médico tratante recibieron tratamiento con radioterapia, ya sea tuvieran ganglios positivos o ya sean caracterizados como pacientes con alto riesgo.
Lo que podemos ver es que en cuanto a la supervivencia libre de falla bioquímica o radiológica, hubo una mejoría para aquellos pacientes con características de alto riesgo que recibieron tratamiento con radioterapia a la pelvis y al primario, a diferencia de los pacientes que no fueron enviados a recibir radioterapia con estas modalidades. Obviamente este beneficio fue mucho mejor en pacientes con ganglios positivos, siempre y cuando se cumplieran las dosis que menciono aquí arriba, 74 Grays en 37 fracciones, con RT pélvica 46 a 50 Grays. Existen estudios que han tratado de definir qué pacientes son a los que vamos a dar tratamiento con radiación. Este es uno de ellos, es un estudio relativamente pequeño que trató de crear un modelo de riesgo de progresión con base en 3 factores que fueron los más importantes en su análisis multivariado. El porcentaje de cilindros positivos para cáncer mayor a 75%, el Gleason mayor a 8 y más de un ganglio positivo o visible por estudios de imagen, y se caracterizaron a los pacientes en bajo riesgo de progresión, aquellos que tenían 0 a 1 factor, y alto riesgo de progresión, aquellos que tenían más de 2 factores. Como podemos ver nosotros, los pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia, sobre todo pacientes que fueron tratados con características de alto riesgo, fueron aquellos que tuvieron mayor beneficio de recibir tratamiento con radioterapia a la pelvis y al primario. Entonces, ¿en qué contexto de pacientes con enfermedad ganglionar confirmada por estudio de imagen daríamos este tratamiento? Se beneficiarían más aquellos con un Gleason alto, entiéndase mayor de 8, más de 75% de cilindros positivos en la biopsia y más de un ganglio metastásico visible por imagen. Con esto lograremos aumentar supervivencia libre de progresión. No se ha observado hasta el momento porque no hay un estudio fase 3 corriendo para responder esta pregunta, para que podamos decir que podemos mejorar supervivencia. En cuanto a la radioterapia prostática, en este escenario de cáncer prostático sensible a la castración metastásico, uno de los primeros estudios fue el Whole Rat Trial, en donde se aleatorizaron a 432 pacientes con enfermedad metastásica hueso y AP mayor de 20 nanogramos, aleatorizados a bloqueo hormonal versus bloqueo hormonal más la radioterapia externa al primario, y aunque no pudimos encontrar un beneficio en la supervivencia global, sí lo hubo en la supervivencia libre de elevación del AP y de la progresión bioquímica. Muy poco después, el STAMPEDE, que es uno de los estudios más importantes en su brazo H con respecto al tratamiento de radioterapia, aleatorizó a 2,000 pacientes con cáncer metastásico a cuidados estándar versus radioterapia más los cuidados estándar, y utilizó 2 tipos de fraccionamiento que realmente fueron innovadores porque no se utilizaban prácticamente en el campo de la radiooncología. Y como podemos ver, al administrar estos tratamientos, no hubo un beneficio en la supervivencia global, pero sí hubo un beneficio en la supervivencia libre de recurrencia, con 21.4 versus 26.2 meses, haciendo notar que los pacientes con baja enfermedad o bajo volumen de enfermedad eran los que tenían mayor beneficio. En esto sí, encontramos un beneficio en la supervivencia global y un beneficio en la supervivencia libre de progresión metastásica, con 27.2% versus 31.1 meses en los pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia. Uno de los metaanálisis más importantes publicados a este respecto, pues analizó a los 2 estudios en conjunto, encontrando que prácticamente el beneficio que vamos a obtener al otorgar radioterapia prostática en este contexto es aumentar la supervivencia libre de progresión bioquímica y la supervivencia libre de progresión radiológica, que es algo importante que debemos tomar en cuenta. Y específicamente hablando en qué pacientes es en quienes más se benefician de recibir este tratamiento, otra vez, tanto la supervivencia libre de progresión, supervivencia libre de recurrencia y en general la supervivencia global se ve mucho más notoria en los pacientes que tienen menos de 5 lesiones metastásicas que los pacientes con enfermedad de alto volumen. Entonces, ¿a quiénes daremos radioterapia al tumor primario? Pues únicamente a pacientes que tengan enfermedad metastásica sincrónica de bajo volumen, y es importante que mencionemos que el papel de la cirugía y el manejo local de las metástasis sincrónicas todavía está en investigación, no es un estándar, y al momento pues estamos en espera de los resultados del estudio PEACE-1. Como todos los estudios importantes, pues hay algunas preguntas por responder. Por ejemplo, pues si los beneficios del Whole Rat y el STAMPEDE persistirán con el tiempo,
si la intensificación de la terapia sistémica va a mejorar la supervivencia global al dar la radioterapia al primario, cuál es la dosis óptima de RTA próstata en este contexto y también, más importante, cuál es la dosis que vamos a usar en las oligometástasis. Actualmente sabemos que hay muchas dosis, que también esta dosis de radiación se maneja en función de la cercanía con órganos sanos, pero hasta el momento no hay un estudio que nos diga qué fraccionamiento es mejor sobre otro. En cuanto a las metástasis metacrónicas, podemos ver 3 escenarios. El aumento del APE, en donde no existen signos radiológicos de metástasis, en donde eventualmente se valorará la intermitencia, terapia androgénica o no manejo de la enfermedad, el aumento asintomático del APE con signos radiológicos de metástasis y las metástasis sintomáticas. Este es el campo de la radioterapia y la información evidente que hay hasta el momento es sobre la radioterapia estereotáxica extracraneal que se desarrolló a partir de los años 90 y a finales de esta década, el doctor Timmerman realizó los primeros estudios en pacientes con cáncer de pulmón. En este contexto utilizamos la SBRT por varias razones. A diferencia de la radioterapia normal, es decir, que utiliza fraccionamientos entre 1.8 y 2 grays, pues sabemos que en el fraccionamiento habitual producimos apoptosis, pero también desarrollamos radicales libres que cooperan esta apoptosis y el efecto lo vamos a valorar probablemente hasta dentro de 2-3 meses de haber dado el tratamiento. En cuanto al hipofraccionamiento extremo o SBRT, la vía por la que esto se produce está comprobado que es por la vía de las esfingomielinas, es decir, inducimos una apoptosis endotelial que después de 15 grays de dosis única va a comenzar a hacer su efecto en la primera hora, va a tener un pico a las 6 horas y en los primeros 4 días vamos a empezar a ver un efecto en dolor, en sangrado y por lo tanto también en disminución del volumen. Claro está que depende de qué patología es la que estamos hablando. Y otro efecto muy importante que está en boga y es el boom de la radioterapia ahorita es la combinación de la SBRT con las nuevas terapias dirigidas para producir algo que se llama efecto abscopal. Nos referimos a este efecto como una reducción del volumen tumoral en un área que no expusimos a la radiación, es decir, irradiamos una metástasis y por mecanismos que todavía no están muy bien definidos en cuanto a cuestiones inmunológicas, el resto de las lesiones desarrollan involución y disminución de su tamaño. Entonces, en este contexto existen múltiples estudios actualmente corriendo, pero tenemos que entender que la diferencia entre la radioterapia estereotáxica y la radioterapia convencional es que la primera tiene características ablativas. Definitivamente no vamos a lograr que se repare el DNA, que es una característica con la radioterapia convencional, y que el tiempo global de tratamiento puede ser desde 1 día hasta 5 días y lo utilizamos casi siempre en metástasis por lo menos de 15 centímetros o menos en algunos órganos, cánceres renales, melanoma, cáncer pulmonar temprano, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Pues en aceleradores de última generación, con sistemas de fijación que prácticamente nos permiten una movilidad inframilimétrica de cada uno de los pacientes y con múltiples campos de radiación que permiten una caída rápida de la dosis con una disminución de la dosis de radiación a los tejidos sanos para evitar algún efecto adverso a futuro. Dentro de los estudios que tenemos más característicos en cáncer de próstata metastásico sensible a castración, son estos 3. Los más importantes es el STOMP y el ORIOL, que son estudios aleatorizados, multicéntricos, fase 2, que aunque tienen pocos pacientes, en general incluyeron a pacientes que tuvieron enfermedad tanto ganglionar como enfermedad metastásica ósea. Y algo importante es que la mayoría de estos pacientes lograron completar el tratamiento con radioterapia y se observó una supervivencia libre de terapia androgénica muy importante, por ejemplo, en el STOMP, 34% versus 8% en los pacientes con vigilancia, una progresión a 6 meses de 19% en los pacientes tratados con SBRT versus 61% en los pacientes tratados en observación, por ejemplo, y con un mínimo de efectos adversos, es decir, toxicidades grado 1, grado 2, no toxicidades grado 3 y mucho menos toxicidades mayores. Este es uno de los ejemplos más importantes para nuestro campo. Necesitamos utilizar el mejor estudio de imagen disponible al momento y aquí les muestro una metástasis ósea en donde, como podemos ver arriba, es un PET con PSMA en donde encontramos enfermedad ganglionar, encontramos enfermedad ósea y la diferencia con un PET con 18-FDG
en donde pueden ver que la captación de la enfermedad pues es mínima. Una dosis única de 20 grays será suficiente, claro está, dependiendo del órgano que vamos a tratar, para causar un efecto ablativo y poder lograr una respuesta en caso de ser una metástasis dolorosa en las primeras 24 horas con mejoría de los síntomas. Como conclusiones, pues debo mencionar que durante la última década los avances en el tratamiento de cáncer sensible a la castración metastásico han sido importantes. Actualmente el estándar de cuidado es la irradiación de la próstata en pacientes con enfermedad de bajo volumen, en lo que se publican estudios sobre el papel de la prostatectomía. La SBRT es la mejor técnica actualmente para el manejo de la enfermedad oligometastásica y actualmente tenemos estudios corriendo en combinación con antiandrógenos, terapias dirigidas y también con radioterapia al primario o con SBRT a las metástasis. Por mi parte, eso es todo y continuamos con la doctora María Teresa Burlón. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por esta sesión tan ilustrativa sobre el papel de la radioterapia en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Y para continuar en este curso de Rompiendo los Paradigmas del Tratamiento en estos pacientes, a mí me toca resaltar cuál es el papel de los nuevos hormonales. Vamos a ver que quisiera recordar un poquito de cómo evolucionó el manejo de los pacientes que debutan o progresan en enfermedad metastásica, que no tenemos una opción de tratamiento hormonal, sino varias, y que el gran dilema es cómo vamos a elegir ahora entre todas ellas y cuáles son las perspectivas o no de combinación y secuenciación. ¿Qué es lo que tenemos que entender hoy día? ¿Qué es lo que logra la terapia de deprivación androgénica en primera línea? Pues sabemos que la mayoría, 90-95% de los pacientes tendrán respuesta por antígeno prostático específico. Sin embargo, inevitablemente todos van a progresar al escenario de resistencia a la castración y a 2 años, 71% de los pacientes metastásicos de novo habrán progresado o fallecido. Aquí les pongo las curvas de supervivencia y supervivencia libre de falla en el brazo control del grupo Stampede y como podemos ver, a los 12 meses tenemos una gran cantidad de pacientes que ha fallado y vean como a 3 años la mayoría de ellos han fallado. Igual si nos centramos en sobrevida, 50% estarán muertos cuando nosotros vemos este corte de 36 meses. ¿Qué sabemos? Nosotros prácticamente en sensible a la castración, como lo decía Osvaldo, era únicamente terapia de deprivación androgénica. El desarrollo de estas terapias vino principalmente en la resistencia a la castración. Sin embargo, con el tiempo, este manejo unidisciplinario de que era meramente el urólogo y nosotros como oncólogos veníamos hasta el final del tratamiento junto con la radioterapia paliativa, se ha modificado a raíz de que hemos visto que estos tratamientos migraron a una etapa más temprana. Ahora tenemos fármacos aprobados y la radioterapia reconocida como un tratamiento para enfermedad de bajo volumen y tenemos este reto de un manejo más multidisciplinario en donde tenemos al urólogo, oncólogo, el médico nuclear, radiooncología participando del tratamiento de los pacientes. Quisiera enfatizar que la ganancia en sobrevida global es muy distinta con los mismos fármacos cuando vemos el escenario hormonosensible y resistente a la castración. Estos se desarrollan en la resistencia a la castración y vean cómo la ganancia es de 2.4 meses con docetaxel, abiraterona y enzalutamida alrededor de 4 meses, pero vamos a ver la exposición al tratamiento cuando estos pacientes reciben esta terapia cuando son hormonosensibles. Y cuando son hormonosensibles, vean cómo la ganancia en sobrevida es mayor. Y cuando estamos hablando de tiempo de tratamiento, pues ya decíamos abiraterona hasta 33 meses, enzalutamida muy similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, a pesar de que hemos comprobado que la terapia de combinación es lo estándar y tiene un beneficio en supervivencia global, vean los datos reportados por el doctor Neil Shore ahora en este asco geniturinario de la monoterapia con deprivación androgénica. Es un tratamiento subóptimo y sigue siendo la práctica cotidiana en el 81% de los pacientes en Estados Unidos. Piensen ahora cuáles serán nuestros datos cuando nosotros tenemos mayores problemas de acceso. Sabemos que los mecanismos de acción que podemos combinar con esta castración quirúrgica o bien con esta castración médica
en base de agonistas o antagonistas, pues incluye inhibidores del citocromo como abiraterona, antiandrógenos muy potentes como enzalutamida y apalutamida, y como lo desea Osvaldo, los antimicrotúbulos. Y finalmente la radiación, que tiene un efecto local y se cree que puede disminuir esta propagación de las metástasis en los pacientes. ¿Qué sabemos dentro de estos parámetros para poder saber para qué paciente está indicado uno u otro fármaco? Tenemos sin duda lo que Osvaldo ya hablaba de el alto volumen y el bajo volumen representado en el primer cuadro, pero también el Latitude nos hizo reconocer cuál es el concepto de alto o bajo riesgo, aquí mencionando al Gleason y no solamente las metástasis óseas y viscerales. Y finalmente el Stampede, cosa muy importante, incluyó a pacientes no necesariamente metastásicos en sus estudios, pero que fueran de alto riesgo, es decir, incluso M0 con 2 o 3 más de los siguientes, que eran T4 mayor a 40 de antígeno o Gleason muy alto. Vamos a ver por qué es necesario reconocer estos patrones de presentación. Y ya decíamos que la quimioterapia estuvo representada por el Charted y el Stampede, pero abiraterona tiene el Latitude y el Stampede también. Y vean cómo en el Stampede tenemos 62 y 52 pacientes que son metastásicos realmente. El resto pueden ser M0, pero con factores de riesgo de mal pronóstico. Entonces, el Stampede valora estas terapias en pacientes que no necesariamente son metastásicos. Quisiera hacer énfasis en lo que ya explicó la doctora Flores sobre los estudios de radioterapia del Stampede. Y finalmente tenemos enzalutamida, que tiene 2 estudios pivote, el ARCS y el ENSAMED, que valoran el papel de esta terapia, y finalmente el TITAN. Como objetivo primario vamos a reconocer cómo en todos viene supervivencia global, pero el estudio ARCS tiene como objetivo primario supervivencia libre de progresión radiográfica. Es el único que tiene esta característica. Importantemente, cuando tenemos estudios que dan un beneficio, que tienen beneficio en supervivencia global, uno quiere estar seguro de qué es lo que le está ofreciendo al paciente y cuáles son los efectos deleterios que pudiéramos tener. Vamos a ver un poquito con respecto a la mediana de supervivencia global. Es un poquito más alta en los estudios del Stampede. Recordemos que aquí hay población no metastásica, pero vean cómo estamos oscilando en más de 50 meses para docetaxel y abiraterona respectivamente. Vamos a ver radioterapia para bajo volumen, igual estamos hablando 50 meses, y vamos a ver que tenemos obviamente datos reportados un poco distintos para enzalutamida y apalutamida a 1 y 2 años con respecto a la mediana de supervivencia global, pero que denotan la superioridad de las combinaciones de ADT más bloqueo hormonal con estos nuevos antiandrógenos o inhibidores de la síntesis de andrógenos en pacientes con enfermedad hormonosensible. Veamos los efectos adversos importantes. Vamos a ver, como decía Osvaldo, con la hormonoterapia no tenemos neutropenia, no tenemos neuropatía, no tenemos quizás tanta anemia. Sin embargo, tenemos efectos cardiovasculares con enzalutamida, las alteraciones cognitivas y caídas, y recientemente reportado apalutamida, rash, hipertensión. Sin embargo, son toxicidades muy manejables. Comparaciones entre ellos, ahora las veremos. Quisiera como hacer un especial énfasis en una molécula de la cual tenemos por fin los resultados finales. Es un fase 3 de apalutamida en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Recordemos el diseño del estudio, más de 1,000 pacientes. Estaba permitido que hubieran recibido docetaxel. Tenemos apalutamida versus placebo. Vean cómo estas son las características de los pacientes, principalmente alto volumen, docetaxel previo 11%, y vamos a ver que el objetivo coprimario era supervivencia libre de progresión radiográfica y supervivencia global. Los resultados más recientes de supervivencia, tanto ajustada o no por el entrecruzamiento, sigue siendo positivo el estudio para supervivencia global, incluso después del entrecruzamiento. Los datos más recientes que tenemos en el análisis de subgrupos, vean cómo nos interesa particularmente el uso de docetaxel previo. Todos tenemos ese interrogante de ahora,
¿Qué vamos a hacer si dimos docetaxel? ¿Realmente es válido dejar al paciente con pura hormonoterapia después de esos 6 ciclos? ¿O tenemos que buscar que tenga acceso a continuar inmediatamente con hormonoterapia aún si no ha progresado? Estos son los objetivos secundarios del TITAM. Vean, aquellos pacientes que no han recibido terapia citotóxica en el grupo de tratamiento versus el placebo, los pacientes que no han progresado de acuerdo al antígeno, que están libres de un evento secundario de sobrevida libre de progresión y aquellos pacientes que no han desarrollado resistencia a la castración. Todos estos objetivos valoran que el paciente tarda más tiempo en progresar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un fármaco que tiene beneficio en sobrevida global, retrasa la aparición de la resistencia a la castración, mantiene calidad de vida, es seguro, pero tenemos otras opciones? Entonces, sabemos que en pacientes de alto riesgo, en donde está definido el papel de la abiraterona, sabemos que en pacientes de bajo volumen es donde podemos decir que la radioterapia tiene un papel. Sabemos que apalutamida fueron all comers, como dicen en inglés, o todos estos grupos, y sabemos que en enzalutamida también, pero con una característica importante, que en el estudio INSAMED hubo uso concomitante de enzalutamida con tratamiento hormonal. Y vamos a ver esta comparación directa que ofrece el estudio STAMPEDE de quimioterapia versus abiraterona, en donde vamos a ver la supervivencia libre de falla a favor de abiraterona, y en la supervivencia global realmente no se encuentra una diferencia. Si vemos esta gráfica vertical, vemos cómo la sobrevida global parece que hay una tendencia, pero no estadísticamente significativa, hacia docetaxel, pero vean cómo sí es significativo que aquellos pacientes que reciben hormonoterapia a base de abiraterona tienen una sobrevida libre de falla estadísticamente significativa a favor de abiraterona y una sobrevida libre de progresión a favor del tratamiento hormonal. Este metaanálisis para mí resume cosas muy importantes, que es la muerte por cualquier causa cuando utilizamos abiraterona, enzalutamida, docetaxel. Vean cómo todos cruzan la unidad. En realidad aquí podríamos decir que es difícil decir que hay un ganador. Sin embargo, vean cuando hablamos de progresión de la enfermedad. Están estos 3 fármacos hormonales, enzalutamida, abiraterona, apalutamida, y vamos a ver cómo todo es a favor del tratamiento con hormonales versus el tratamiento con docetaxel, en términos de que la conclusión de este artículo es que tardamos más en ver progresión en pacientes que reciben la combinación de bloqueo androgénico con una terapia hormonal. Como decíamos, elegir es todo un arte y elegir es todo un dilema hoy en día. Si no tenemos problemas de acceso, eso todavía supone que tenemos que saber conocer a nuestros pacientes mejor. ¿Cómo? ¿Cuál es el volumen de su enfermedad? ¿Es enfermedad de nuevo versus enfermedad recurrente? Hay una diferencia y tenemos que denotar esto en los casos que valoremos. Si hay síntomas o no, el perfil de toxicidad y las comorbilidades del paciente, si puede tolerar prednisona y, por supuesto, ya decíamos, costo, recursos disponibles y preferencia del paciente en cuanto a la vía de administración y la duración del tratamiento. Decíamos más de 30 meses de tratamiento con estos tratamientos hormonales. Sin duda, se ha vuelto una decisión compartida. Aquí, lo que le expliquemos al paciente y sus preferencias van a tener un gran valor. El perfil de toxicidad, sin duda, como decíamos, neutropenia, neuropatía, estomatitis, náusea, vómito, que podemos ver en quimioterapéuticos, pues no lo vemos en estos tratamientos hormonales, en donde más bien son alteraciones cardiovasculares, hipertensión. En algunos podemos ver rash y artralgias como apalutamida, y en otros podemos ver fracturas, ¿no? O caídas como enzalutamida, e históricamente se habló de convulsiones, aunque realmente era un número muy pequeño de pacientes y con otras comorbilidades. Y pues evidentemente la radioterapia, que quizás cuando balanceamos los costos, los tratamientos menos costosos van a ser docetaxel y radioterapia. La radioterapia puede dar diarrea, puede dar proctitis, puede dar cistitis. La doctora Flores ya enfatizó las diferencias del tratamiento establecido por el STAMPEDE y por qué estos pacientes tienen menos toxicidad de la esperada de acuerdo al fraccionamiento que se dio.
Calidad de vida, y este es un punto crucial que cada vez habla más a favor del tratamiento hormonal. Ya lo decía Osvaldo, calidad de vida y un detrimento de la calidad de vida, un decremento, si lo podemos ver así, con las primeras aplicaciones de quimioterapia. Sin embargo, una vez pasado este tiempo, los pacientes se reponen e incluso la calidad de vida es superior después. Sin embargo, cuando damos estos hormonales, nunca tenemos ese descenso. Y esto es algo que cada vez habla más a favor de dar tratamiento hormonal combinado y tenemos un incremento en la calidad de vida sostenido. Y aquí les pongo el estudio de abiraterona, pero también tenemos datos de enzalutamida y apalutamida sin deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Cosas específicas que ya hemos enfatizado, estos son los tratamientos aprobados y vean cómo algunos estudios valoran a la población global, otros no, a la de bajo volumen, como es el caso de radioterapia, y vamos a ver cómo algunos no tienen un beneficio en supervivencia global en alto volumen cuando se combina con quimioterapia, como es el estudio de ENSAMED, que este brazo fue tóxico y los pacientes realmente en el análisis de subgrupos no tienen un beneficio. Estos son unos cuadros recordatorios un poquito del beneficio que tenemos de acuerdo a volumen. Y hoy día sabemos que los pacientes que se presentan de nuevo con enfermedad metastásica tienen un peor pronóstico a largo plazo. Es importante saber que si somos aquellos pacientes de nuevo de alto volumen, son los que irán peor a lo largo de la enfermedad y son los representados en rojo, y aquellos pacientes recurrentes de bajo volumen serán los que irán mejor. Y por eso es importante reconocer ante qué paciente estamos para potenciar su tratamiento. Propuestas según volumen y presentación, deberé decir que estos son una propuesta del doctor Suni. Sin embargo, esto es mucho criterio de la persona que está valorando al paciente. Vean cómo el doctor valora estado funcional, el volumen al momento de la presentación, si se es candidato a quimioterapia o no, y esas son las opciones para alto volumen. Y en bajo volumen, evidentemente aquí aparece la radioterapia, aclara que hay menor evidencia para docetaxel y evidentemente cuando tenemos cualquier volumen o cualquiera, vamos a ver cómo tenemos una connotación especial para apalutamida y enzalutamida, que el diseño de su estudio fue para todos los pacientes. Perspectivas y conclusiones. Es una tarea difícil decidir. ¿Qué les puedo decir? El estudio ARCS tiene enzalutamida, es un estudio secuencial, se da quimio, los pacientes siguen con enzalutamida y tenemos un resultado favorable para supervivencia libre de progresión. Sin embargo, la supervivencia global sigue inmadura. ¿Qué pasa con el estudio ENSAMED? Se da concomitante la quimio con el hormono y esto fue demasiado tóxico. ¿Qué pasa con el estudio TITAN? Es secuencial. 11% de los pacientes habían recibido docetaxel, luego reciben apalutamida. Hay un beneficio en términos de todos los pacientes, sin embargo, en el análisis de subgrupos, esto pierde poder para el grupo de pacientes que recibió docetaxel. Tenemos que tener más seguimiento, pero pone sobre la mesa algunas dudas de cómo secuenciar el tratamiento en los pacientes. Perspectivas que todos tenemos en mente, ¿qué es mejor? Terapia de deprivación androgénica más docetaxel o darle terapia de deprivación androgénica con quimioterapia más abiraterona. ¿Vale la pena combinar esto con radiación? Este es solo un ejemplo de los estudios que vienen para valorar estos tratamientos en conjunto y lo que podremos esperar en los siguientes años. En conclusión, quisiera decir que la terapia de deprivación androgénica como monoterapia hoy día en cáncer de próstata metastásico hormonosensible es subóptima. Particularmente, hoy día revisamos los estudios más recientes de apalutamida y la actualización sobre la mejora en sobrevida global y otros desenlaces. Tenemos numerosas opciones de tratamiento. Si hablamos de hormonoterapia, tenemos al menos 3 y tenemos que decidir en base al factor del paciente, factores del tumor como volumen y presentación y una decisión compartida. Y los estudios en curso seguramente nos hablarán de los análisis que tendremos en corto plazo y qué probabilidades tenemos de combinarlos o no a futuro.
Con esto quisiera agradecer a los 3 ponentes que hoy estamos aquí y agradecer a Janssen por esta oportunidad de tener estas sesiones que sin duda enriquecen nuestro conocimiento y nos ayudan a ofrecerle mejores opciones al paciente. Quisiera pasar un poco a la fase de preguntas. Iniciaré con algunas preguntas del público y luego algunas dudas que quisiera particularmente externar. Y la primera que voy a hacer es para la doctora Cristian Flores. Y la pregunta es principalmente en el estudio Stampede, que da baja dosis de radioterapia 55 Grays. Creo que esto es la razón de por qué en este estudio se observó menos toxicidad de la pensada. Estábamos acostumbrados a ver más proctitis y más alteraciones genitourinarias cuando damos radiación a los pacientes con cáncer de próstata. Cris, no sé si quieres por favor contestar esta pregunta. Sí, miren, lo que pasa es que no es tanto que sea una dosis baja de radiación. Aquí se utilizó una radioterapia hipofraccionada y se utilizó, pues obviamente cuando uno cumple las restricciones de dosis, pues puedes lograr un mejor cuidado de los órganos. La equivalencia de estos fraccionamientos equipara a los clásicos 70 Grays que tenemos que dar a un paciente para control local en la pelvis. Entonces, no es tanto que haya sido una dosis baja, sino más bien la forma en que se administra. Por ejemplo, las 6 sesiones para dar los 36 Grays es una por semana. Entonces eso permite que los pacientes tengan un menor margen de efectos adversos y por lo tanto pues es excelente, ¿no? Por otro lado, el otorgar 55 Grays en 20 fracciones pues también nos permite poder tener menos margen de complicaciones, puesto que en este contexto no combinamos por lo pronto quimioterapia y nos permite cuidar mejor las toxicidades, que prácticamente son grado 1, 2, diarrea y proctitis grado 2. Cris, tenemos otra pregunta para ti, si es que haces fraccionamiento semanal en algún caso, sobre ¿Sí? todo pensando en los costos y que a veces los centros de radioterapia están muy saturados. Sí, pero creo que algo importante es, sí se hace, sí siempre es importante valorar las características del paciente. No le vamos a dar un fraccionamiento tan alto a alguien que tiene una próstata grande y que probablemente tenga síntomas irritativos obstructivos de la próstata, porque vamos a empeorar estos síntomas y probablemente acabemos causando que tenga una sonda urinaria por un tiempo, ¿no? Entonces, sí hay que valorar en qué pacientes lo ofrecemos. Ejemplo, pacientes que sí puedan ser candidatos por el tamaño de la próstata, pero que también vivan lejos y puedan venir solamente una semana. Y si no, pues en todo caso utilizar las 20 fracciones. Muchas gracias, Cris. Ahora voy con Gracias. Osvaldo. Osvaldo, hay una pregunta que creo que es una duda que todos tenemos, pero un paciente que le diste docetaxel y hormono, que debutó con enfermedad metastásica, ¿qué haces después de terminar los 6 ciclos de docetaxel? ¿Te quedas en vigilancia solo con el bloqueo de deprivación androgénica o en base a los datos presentados hoy del estudio Titán, continúas con apalutamida o con enzalutamida en base a los datos que tenemos del estudio ARCS? Por favor, Osvaldo, ¿qué haces en estas circunstancias? Ok, una pregunta en extremo compleja, ¿no? Digo, realmente la información que tenemos de inicio de quimioterapia del charter es 6 ciclos y posteriormente solamente vigilas hasta esa nueva información donde ya sabemos que la adición de esas terapias en pacientes que recibieron quimioterapia previamente siguen mostrando un beneficio. Quizás más bien dependeríamos de la capacidad de acceso. O sea, si yo tuviera un paciente con una adecuada capacidad de acceso que sé que puede costear el tratamiento y llevarlo, quizás favorecería dar la secuencia inmediata de quimioterapia con un antiandrógeno de nueva generación. Sin embargo, también esto me dejaría un poco de incertidumbre en qué vamos a hacer después con esos pacientes, ¿no? O sea, pasa mucho. Tú quemas tu mejor cartucho desde un principio. ¿Y qué pasa cuando ese paciente recurra? ¿Reintroduces docetaxel? ¿Reintroduces antiandrógeno de nueva generación? ¿Los ICHEAS? ¿O qué hacemos? Pero quizás, como dirían, quemar el mejor cartucho desde el principio es lo mejor. Yo favorecería dar quimioterapia y si el paciente estuviera en condiciones, poder continuar con alguna de las estrategias de antiandrógenos de nueva generación. Y hay una pregunta para ti, es aquellos pacientes que recibieron hormona de Cetaxel de entrada en el escenario hormonosensible, se quedan en mantenimiento con terapia de deprivación androgénica, cuando progresan a la fase de resistencia a la castración, ¿considerarías que es una opción volverlos a exponer a docetaxel?
Sí, sin duda. Te digo, tenemos algunos estudios pequeños, fase 2 de la introducción. Tenemos el estudio Primes, que no es un estudio de reintroducción, es de terapia intermitente. Pacientes que respondieron resistencia a la castración, dejas en intermitencia, la enfermedad se enciende, vuelves a retratarlos y documentas respuestas. Y el estudio YETU 15 justamente tiene un análisis posterior de las terapias subsecuentes que recibieron los pacientes en la enfermedad hormonosensible y al momento de la progresión. Y prácticamente un 60% de los pacientes que recibieron docetaxel en el hormonosensible recibieron docetaxel al momento de resistencia a la castración y las tasas de respuesta bioquímica eran cercanas al 55%. Bajo ese contexto, yo sí consideraría nuevamente la reintroducción de docetaxel para esos pacientes. Yo voy a aprovechar esos datos del YETU, que a mí me parece que son los más valiosos para poder hablar de reintroducción. Y creo que algo que es muy importante es el tiempo libre de progresión que tiene ese paciente. Sabemos que aquellos pacientes que progresan en los primeros meses muy rápido a esa parte de resistencia a la castración, casi siempre van a ser pacientes refractarios a docetaxel, y ahí me cuestionaría un poquito más la utilidad de esta reintroducción. Sin embargo, en pacientes en los que pasa más tiempo, creo que como Osvaldo dice, tenemos datos ya en estudios clínicos de secuenciación, ¿no? Que son los reportes de qué recibieron después los pacientes, de cuál es la respuesta que pueden tener. Particularmente, por ejemplo, en institución pública, cuando tenemos acceso limitado hormonal, creo que esta es una conducta que hacemos varios y que está validada en esa información. Vamos a tener otra pregunta, Osvaldo, para ti. ¿Cuál es el papel de cabazitaxel en primera línea en enfermedad hormonosensible? ¿Existe alguno? Ok, para enfermedad hormonosensible creo que no tenemos información. De hecho, el estudio en primera línea para enfermedad resistente a la castración que fue Fristana comparado con docetaxel no mostró un beneficio mayor que docetaxel, ¿no? O sea, la sobrevida global fue prácticamente la misma, lo que no dio la aprobación a la primera línea con cabazitaxel. Entonces, realmente yo dejaría cabazitaxel como una droga de manejo en resistencia a la castración en pacientes que ya fallaron previamente a quimioterapia, con docetaxel, obviamente. De acuerdo. Doctora Flores, tenemos una última pregunta para usted, y cuando tiene pacientes con enfermedad hormonosensible que le envían a radioterapia y tienen bajo volumen, ¿considera radiar al mismo tiempo la enfermedad metastásica o hasta el momento considera que no hay evidencia para radiar la enfermedad metastásica? Definitivamente no hay evidencia para hacerlo. No es un estándar, está en investigación y únicamente debemos de concentrarnos en tratar el primario y ver la evolución de acuerdo al manejo sistémico que se le está dando. Ok, pues muchísimas gracias. Quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por esta oportunidad de platicar sobre los tratamientos más importantes para cáncer de próstata hormonosensible. Quisiera darle un minuto a cada uno de los ponentes para dar un mensaje final y la despedida y agradecimiento obviamente a Janssen de esta oportunidad académica que tenemos el día de hoy a auspicios de la Sociedad Mexicana de Oncología. Entonces, doctora Flores, si quisiera darnos su mensaje final de esta noche. Claro que sí, muchas gracias. Nada más reiterar que el manejo de un paciente metastásico y prácticamente todos los pacientes oncológicos es multidisciplinario. Antiguamente, pues como radioterapia nos centrábamos únicamente en paliaciones, muy probablemente en cáncer de próstata, si es que no era enfermedad metastásica, pues dábamos radioterapia radical, pero ahora tenemos una participación muy importante desde el diagnóstico de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, es importante estar en un grupo multidisciplinario para discutir un tratamiento más a la medida de cada paciente. Muchas gracias, Cris. Por favor, Osvaldo. Gracias, Maite. Coincido con la doctora Flores. Sin duda alguna, el manejo multidisciplinario tiene que ser ya un estándar en nuestra práctica clínica en la toma de decisiones. Y también, como mencionabas, ¿no? O sea, ya el bloqueo androgénico total como la mejor herramienta en enfermedad hormonosensible al día de hoy sería subóptimo. Tendríamos que empezar a buscar ya estrategias en combinación, sea con quimioterapia o antiandrógenos de nueva generación, para lograr tener un mayor impacto en la sobrevida global. Entonces, sería ya empezar a cambiarnos el switch para poder considerar esas combinaciones desde la enfermedad hormonosensible, donde sabemos que la ganancia y sobrevida global va a ser mucho mayor que las que nos puedan ofrecer esas moléculas en el momento de resistencia a la castración. Muchísimas gracias, Osvaldo. Sin duda, enfatizar que ahora tenemos no solo la quimio, no solo la radio, sino 3 hormonales, enzalutamida, abiraterona, apalutamida,
hay un beneficio en sobrevida global que supera el año. Creo que esto es muy importante y ayuda a mantener la calidad de vida de los pacientes. Debemos de recordarlo y, por supuesto, con las limitantes de acceso que podamos tener, pero enfatizar que el tener disponibles estos fármacos ha cambiado el pronóstico y la historia natural de cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Y quisiera agradecer a la audiencia, a las preguntas que tuvimos, que fueron muy interesantes, y a Janssen por esta sesión. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a la audiencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, linda noche.